Bienvenidos, este es un laboratorio de configuración de CPF versión 2 en área única con direccionamiento IPv4. Ya. Tenemos un router 1, un router 2, un router 3 conectado punto a punto. Ya. Y cada uno que tiene una dirección de red LAN. Ya. Importante saber que CPF es un protocolo vector distancia, ¿ya? En cual su métrica es el costo y automáticamente el costo es 10 elevado a la 8 dividido por el bandwidth, ¿ya? Como tal. Entonces, la distancia administrativa de OCPF es 110, ¿ya? Y hay que recordar que OCPF es un protocolo open source, ¿ya? Que es soportado por otras marcas de, de fabricantes, ¿ya? OCPF, en sus características, tiene una convergencia bastante rápida. Eso significa que cualquier cambio que haya en las redes, automáticamente él la reparte o la inunda la red, ya se llama flooding eso, inunda la red hacia todos los routers informando de este cambio en la topología. Si bien una vez que uno configura las características del protocolo de enrutamiento o CPF, este toma la información y la guarda, él hace una actualización cada 30 minutos. O si hay algún cambio, se genera un disparo de una actualización para que automáticamente así los demás routers se enteren, y por eso la convergencia rápida de que haya habido un cambio en una red. Se agregó una red, se cayó, o se fue a down una interfaz, o desapareció la red, o hay algún problema en la conectividad. Hay como tres formas de configurar OCPF. Vamos a configurar en este laboratorio específicamente la forma más básica, que es configurar con el comando network. Por lo tanto, para poder configurar OCPF, lo que necesitamos es, primero, saber cuántas interfaces están conectadas directamente al router. Cada una de esas interfaces tiene una dirección de red y tiene un prefijo que corresponde a, a la máscara de su red. Por lo tanto, lo primero que uno tiene que observar que en este caso tenemos una puerta giga, ¿ya? 00, que está conectada hacia PC1 con la dirección de red 172.16.10/24, que es la dirección de red. Tengo dos puertas seriales, la 000 y la 001, y la 000 tiene la 172.16.30/30. Esta dirección de red es compartida con el router 2. Y la dirección 192.168.14/30, que la vamos a configurar también en R1 porque es parte de la dirección de red de la serial 001, es compartida también con el router 3, en donde también debemos agregar esa red. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser ingresar al router 1, ¿ya? Vamos a ir a la CLI, ¿ya? Vamos a hacer un ajuste. En el caso que le aparezca la letra muy pequeña, uno puede hacer un ajuste. ¿Dónde se hace ese ajuste? Y aquí voy a enseñar ajustes que tienen que hacer en el paquete tracer. Vayan a la opción de opciones, preferencias, y en la opción de opciones y preferencias, si tienen marcadas, por ejemplo, en la izquierda, en los ítems 3 y 4 le sacan el ticket, lo dejan sin ticket para que se limpie la topología, ¿ya? Verifican que esté el show por label when mouse over in logical workspace activado. Esto es para que usted ponga el mouse sobre una interfaz y le aparezca cuál es la interfaz. Y lo otro, que en el font, si usted considera que la letra viene por defecto en 8, uno la puede colocar en 20 para que uno lo aplica y esto automáticamente se agranda la letra. Por lo tanto, si hacemos eso, ya se ve más grande la CLI, la interfaz de líneas de comando. Vamos a hacer, para ingresar al modo privilegiado, un enable. Vamos a hacer un show run para verificar qué interfaces tengo. Tengo interfaces Giga 00, Giga 01. En este caso, la Giga 00 ya está configurada con direccionamiento IP
que es la primera IP útil con prefijo máscara 24. Tengo también una serial 000 y una serial 001 también configurada con direcciones IP útil y no tengo ningún protocolo. Para configurar los CPF en el router R1 vamos a entrar al modo de configuración de terminal y vamos a ver en el PDF cuáles son las características que nos pide. Nos pide que sea CPF con ID de proceso 10. Nos da los router ID. En el caso del R1 tiene la dirección IP 1.1.1.1, en el caso de R2 la 2222 y en el caso de R3 la 3333. El router ID solo es la dirección IPv4, no lleva máscara por si acaso. Aparte hay que agregar las direcciones de red de las interfaces que están conectadas directamente y al mismo tiempo pasivizar las interfaces. ¿Por qué se pasivizan las interfaces? Sucede que el CPF cuando manda una actualización lo hace en un estilo de broadcast. Por lo tanto, estos paquetes OCPF solo los leen los routers que tienen configurado OCPF. Pero el switch, el access point, un teléfono IP, una impresora o un firewall, ¿ya? No lee paquete OCPF, por lo tanto ese es tráfico innecesario que va a andar por la red LAN dando vueltas. Entonces la fórmula siempre es que las interfaces que tienen conectadas redes LAN, que normalmente son o Fast Ethernet o Gigabit Ethernet, no envíen esta actualización de enrutamiento por ahí hacia la red LAN y las pasivizamos para que solo los routers puedan enviar las actualizaciones que corresponden hacia los routers que son quienes leen paquetes OSPF. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer va a ser configurar el comando router ID y el router ID del router R1. Disculpen, vamos a habilitar OCPF primero, ¿ya? Con el comando router OCPF10, que es el ID de proceso. Hay que recordar que el ID de proceso solo le interesa al router, no se lo comparten con los demás routers. Por lo tanto, si usted configurara unos CPF con un router ID 10, 11, 12, igual van a conversar, pero por un tema jerárquico siempre ocupamos el mismo ID de proceso en todos los routers que pertenecen a esa área. En este caso, el área 0. ¿Ya? Por lo tanto, el ID de proceso es el número 10. Para configurar el router ID, ahí configuramos router ID y agregamos la 1.1.1.1, ¿ya? Y ahora vamos a agregar las direcciones de red, las network. En este caso, el orden no interesa de cuál configuro primero y cuál configuro después. Lo importante es que estén todas las que corresponden. Por lo tanto, vamos a configurar la 172.16.1.0. Pero el router usa, en el caso CPF, la máscara invertida. La máscara invertida significa que va a ser un 0.0.0.255. ¿Cómo se logra esto? Esto se logra de la siguiente forma para poder saber. Ya vamos a abrir un bloc de notas para poderlo explicar y vamos a colocar la máscara de su red 255, espacio 255, espacio 255, espacio 255. Y debajo vamos a colocar la máscara prefijo 24. 255, 255, 255, 0. Y esto lo que tenemos que hacer es una resta. Por lo tanto, si yo digo 255 menos 255, el resultado va a ser 0. Si vuelvo a decir 255 menos 255, el resultado va a ser 0. 255 menos 255, el resultado va a ser 0. Y 255 menos 0 va a ser 255. Por lo tanto, el prefijo va a quedar como 0.0.0.255. Siempre recordar que coloca los 4 primeros números decimales en 255 y debajo coloca la máscara que tiene asignada. En el caso que fuera una máscara 30, aquí sería 252. Y 255 menos 252, el prefijo para una máscara 30 es 0003. ¿Ya? Que es
el prefijo que está en las interfaces seriales. Por lo tanto, volvemos acá y le decimos el 000255, espacio y el área y el número de área. En este caso, nuestra área va a ser solamente el área 0. ¿Ya? Ahí me quedo pegado el número al lado y ahí. Ahora configuramos en las interfaces seriales. La 172.16.3.0 con prefijo 0003, también en área 0. Y configuramos la tercera interfaz que tiene la 192.168.10.4, también prefijo 30, por lo tanto viene siendo 0.0.0.3, también en área 0. Enter. Como en este router R1 tengo una interfaz giga, necesito pasivizarla. Por lo tanto, el comando es passive interface giga 0/0. Decimos exit y ya tenemos configurado el router número 1. Bien, vamos a continuar con el router 2, que es el router que está en la parte superior. Enable config T, router OSPF 10, porque el ID de proceso no cambia. El router ID corresponde al 2.2.2.2, tal cual está declarado en las instrucciones. La network de la LAN es la 172.16.2.0 y como tiene prefijo 24, como lo calculamos recién, es el 000255, la Wilcar, en área 0. Y ahora configuramos las interfaces seriales. La primera, la 172.16.3.0 con Wilcar 000253, que diga, porque es prefijo 30, en área 0. Y tenemos la otra network, que es la 192.168.10. Ahí, si se fijan, ya hizo adyacencia. ¿Ya? Eso significa que ya el router se conectó con el router 1. El router 2 ya tomó conocimiento del router 1 y el router 1 con el router 2. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a ir a la 10.8 con Wilcar 0003, también en área 0. Y el passive interface es la giga 0/0. Exit, que corresponde a la interfaz de la red LAN, la que va hacia el 172.16.2.2, que es el host. ¿Ya? Ahora, ya que tenemos configurado, vamos a ir al router 3. En el router 3 vamos a entrar, enable config T, al router OCPF 10. Tiene un router ID que es el 3.3.3.3. Tiene una network que es la LAN, la 192.168.1.0. Como el prefijo es 24, es 000255. En área 0 tenemos la primera serial, la 192.168.10.8 con Wilcar 0003 en área 0. Y podemos repetir y cambiar la 10.8 por la 10.4, que también es prefijo 0003, la Wilcar. Ya hizo adyacencia con el router 2, ¿ya? Y hacemos el passive interface a la giga 0. Ahí ya hizo adyacencia, si se dan cuenta, a la giga 0/0. Exit. Exit para salir y para verificar que el OCPF se ha cargado correctamente en cada router, el comando es show IP route.
Ese comando nos permite ver la tabla de enrutamiento y saber si las redes vecinas se cargaron correctamente en el router. Entonces, con el comando show ip-route, vamos a verificar si es que se cargaron las interfaces o CPF. Vamos a agrandar un poco esto. Bien, tengo una red, el código de OCPF es la letra O y la letra C son de las redes directamente conectadas como tal. Entonces tenemos la 172.16.10/24 que me la está avisando el router 1 que es su LAN. Tengo la 172.16.20/24 que es la red LAN del router 2 y debería aparecernos también el enlace serial entre R1 y R2 que es la 172.16.30. Ahí la tenemos con prefijo 30. Por lo tanto, tenemos las tres redes y tenemos conectividad. Si vamos al router 1 y en el router 1 ejecutamos el comando show ip-route, tenemos la 172.16.20 que es la LAN de R2, tengo la 192.168.10 que es la LAN de R3 y debería tener por OCPF también la serial entre el router 2 y el router 3, que es la 192.168.18/30. Por lo tanto, tengo las tres redes avisadas, por lo tanto tienen conectividad con los tres routers. Y nos falta solamente verificar el router número 2. Para el router número 2, hacemos el comando show ip-route. ¿Ya? Verificamos que tiene la 172.16.10/24, que es la LAN de R1. Por OCPF también tiene la 192.168.10/24, que es la LAN de R3, y debería tener también el enlace serial entre R1 y R3, que es la 192.168.10.4, que es la que está ahí. Por lo tanto, tenemos conectividad. Si queremos probar la conectividad, podemos ir al PC de la LAN 3 o a cualquier PC, al command prompt y podemos hacer un ping a la 172.16.1.2, que es el PC de la LAN de R1. ¿Ya? Esperamos a ver que tenga conectividad, debería darnos conectividad por lo menos 3 pins. Ahí está el primero, el segundo, el tercero. Bien, si lo repito, me va a dar los 4 pins. Y esto sucede la primera vez. ¿Por qué se pierde el primero? Porque hay un switch. Por lo tanto, ahí se va a demorar y va a perder el primero, pero después ya responde los otros tres. Por lo tanto, tenemos conectividad y con eso podemos decir que el OCPF está configurado correctamente. Vamos a ver algunos ajustes que se hacen en OCPF. A ver, una de las cosas es que las interfaces seriales tienen un ancho de banda de 1,5 megas. Eso es un enlace T1 según el estándar americano. Pero aquí hay un tema. A veces los enlaces no son de 1,5 megas. Hay que recordar que el ancho de banda, ¿ya? Es el factor con que calcula el OCPF, ¿ya? ¿Cuál es la mejor ruta para llegar al destino? Recuerden que la métrica de OCPF es el costo 10 elevado a la 8 dividido por el bandwidth, ¿ya? 10 elevado a la 8 son 100 megabits. Pero ¿qué pasa cuando la interfaz LAN es Gigabit Ethernet? Hay una forma de decirle a CPF que la interfaz LAN que está conectada es una puerta Gigabit Ethernet para que la consideren en el cálculo de la ruta. ¿Y eso dónde se hace? Dentro del protocolo OCPF, vamos a ir al router 1, vamos a entrar al config-t, vamos a ir al router OCPF 10 y vamos a decirle auto cost reference bandwidth 1000. ¿Qué significa 1000? 1 giga. El otro comando que puede ocuparse también es el 10.000, pero el 10.000 es cuando la interfaz es de 10 gigabit Ethernet. No confundirse que uno dice, la puerta es de 1 giga y 1 giga son 1024. Sí, está en lo correcto, pero el comando para el autocore reference bandwidth es 1000 y representa 1 giga. ¿Ya? Eso se tiene que configurar
en todos los routers. Por lo tanto, vamos a ir al router 2 también. Vamos a ir al router OCPF 10 y le vamos a decir autocos reference bandwidth 1000. Ahí dejamos a 1 giga. Vamos al router 3. En el router 3 también entramos a OCPF. Pueden usar la flecha arriba y abajo para buscar los comandos. Y también le decimos autocost reference bandwidth 1000. Y listo, tenemos esto. Existe un tema con respecto a esto que hicimos los ajustes. O cuando a usted se le olvida colocar el router ID. Por defecto CPF, para elegir el router ID, hace lo siguiente. Si no está configurado el comando router ID, él dice cuál es la IP de la interfaz más alta y toma esa IP como router ID. Si hay una loopback configurada, una interfaz loopback, que recuerden las interfaces loopback son virtuales, pero responden al PIN, va a tomar la IP de esa interfaz loopback. Y si está el comando router ID, él lo va a tomar. Pero ¿qué pasa cuando yo configuro, después de haber colocado las networks y haber hecho adyacencia al router, coloco el comando router ID? El comando no cambia, el router ID va a seguir siendo el que originalmente estaba, que es la IP de la interfaz. Entonces, hay una fórmula para hacer que el router tome es en el exit. Yo le puedo decir clear IP OSPF process, le doy enter y me dice, ¿quiere resetear todo el proceso de OSPF? Le digo yes, ya, y él lo resetea. Pero ese proceso tengo que repetirlo en todos los routers. Clear IP OSPF process. Le digo yes. Y voy al router 3, fíjese que hace una nueva adyacencia, ¿ya? Y le digo clear IP OSPF process, y ahí automáticamente se actualiza el ID del router. Ahora bien, la otra solución para que se haga es apagar el router y volverlo a encender. Ahí va a tomar, por supuesto, porque el proceso CPF va a partir de cero, ¿ya? Pero no es la solución como tal, ¿ya? Ahora, ¿cómo yo verifico cuál es el router ID y cuáles son los vecinos? Hay que recordar que OCPF hace un proceso. Una vez configurado las networks dentro del proceso CPF en el router, ellos hacen adyacencia, ¿ya? La adyacencia se produce con un comando que se llama hello, que es cuando se configura los CPF, él envía un hello a los vecinos, a todos los vecinos que están conectados con él, y espera que le llegue un hello, ¿ya? Este proceso yo puedo saber si es que con quién tiene adyacencia con un comando que se llama show IP OSPF neighbor. Si se dan cuenta, el show IP OSPF neighbor del router 3 me muestra que está conectado con el router que tiene el router ID 1.1.1.1, que viene siendo R1, la LAN de R1, y está conectado con el 2222, que es el ID del router 2, que está conectado hacia la LAN de R2. Por lo tanto, ahí yo puedo comprobar automáticamente que tengo adyacencia con los dos routers vecinos. Eso es lo primero. Ahora, el hello, los routers lo envían cada 10 segundos. Pero ¿qué pasa cuando al router le envía un hello y no recibe un hello de respuesta? Él va a esperar 4 veces el tiempo del hello. Eso se le llama dead time o tiempo de muerte, ¿ya? O el tiempo que queda fuera del router. Entonces uno puede modificar eso, ¿ya? Eso significa que si por defecto es 10 el hello, el dead time es 40. ¿Ya? ¿Yo puedo modificar el hello? Sí. ¿Dónde se modifica? En la interfaz serial, en la interfaz que conecta con el otro router. Entonces vamos a ir al router 1
¿ya? Vamos a volver al modo de configuración, vamos a ingresar a la interfaz serial 0, /0/0, y le voy a decir IP, OSPF, OSPF, hello interval, y lo voy a bajar el hello a 5. Significa que el IP o CPF deat interval tiene que ser 4 veces el tiempo hello. 5 por 4 da 20. Por lo tanto, el deat interval va a ser 20. Ojo que esto lo acabo de modificar solo en la serial del router 1. Por lo tanto, tengo que ir al otro extremo del enlace serial, que vendría siendo el router 2, y colocar los mismos valores, porque si no, va a pasar que en algún momento el proceso CPF va a empezar a caer y a levantarse. A caer y a levantarse porque pasa el tiempo y automáticamente. Entonces vamos a ir al router 2, ¿ya? Al modo de configuración de terminal, vamos a ir a la interfaz serial 0 en la 0 en la 0, le digo IP OSPF hello interval en 5 y el IP OSPF deat interval en 20. Éxito. También lo puedo hacer en la interfaz 001 del R2. ¿Ya? Fíjese que ahí me hizo adyacencia, ¿ya? Porque se cayó el proceso cuando yo cambié el DEAT, por lo tanto, cuando lo configuré en el otro lado, ¡pum!, se mandaron hello automáticamente. Entonces, voy a ingresar a la interfaz serial 001 y aquí, como estoy en el mismo router, fíjense que uno con la flecha arriba y abajo, uno puede recordar los comandos y sale más rápido. Y ya está configurado la interfaz 001. Ahora, puedo ir al router 1 también, que ya configuré el DEAT, me cambio de interfaz a la 001 y busco el comando anteriormente configurado, el hello y el DEAT. Y ahí configuro el otro extremo. Eso me permite ir al router 3, ingresar al modo de configuración de terminal, ingresar a la interfaz serial 0 en la 0 en la 0, a la interfaz serial 0 en la 0 en la 0 y decirle IP o CPF hello interval en 5 y el IP o SPF deat interval en 20. Ahora, como tengo que hacerlo en la otra interfaz, ahí fíjense que ya se actualizó, me salgo de la interfaz, ¿ya? Busco la interfaz 000, la cambio por la 001 y busco los comandos que ya configuré, que es el hello interval en 5 y el deat interval en 20. Y ahí se configuró rápidamente en todos los routers la modificación del hello y del deat time. En el caso de la interfaz serial, si yo hago, por ejemplo, en el R3, voy a salir de acá y hago un show IP interface serial 0 en la 0 en la 0, ¿ya? Fíjense que aquí yo tengo que está conectado el protocolo, dice cuál es la dirección que tiene, cuál es la máscara, ¿ya? Me da los valores, en el caso que tengan alguna dificultad, me va a dar valores. Puedo ver que está up protocolarmente y está up físicamente y está conectado. Ahora, con el comando show interface serial 0 en la 0 en la 0, me voy a fijar en esta parte donde el bandwidth es 1544 o 1,5 megas. Pero, ¿qué pasa si el cable no es una interfaz serial? Es un cable de fibra y tiene 1 giga. ¿Yo puedo modificar el ancho de banda? Sí. ¿Por qué? Porque en el cálculo del costo, para configurar o calcular el bandwidth, él ve qué tipo de interfaz está conectado. Y si mira que es una interfaz serial, dice, el bandwidth es 1,5 megas. Pero si fuera otro, tendríamos que decirle cuál es el valor.
¿Cómo modifico el bandwidth en las interfaces? ¿Ya? Ingresando a la interfaz, por ejemplo, a la interfaz serial 0 en la 0 en la 0, y le digo el comando bandwidth, pero el comando bandwidth es en kilobits, ¿ya? Por lo tanto, 1024 vendría siendo el ancho de banda para 1 giga. Si lo modifico en el extremo del R3, en la serial 00, tengo que ir al otro extremo y modificarlo. Esto se puede modificar en un solo enlace, en este caso lo vamos a hacer aquí, solamente en uno. No es necesario hacerlo en todos, porque a veces los enlaces no son todos iguales. ¿Ya? Por alguno hay uno más rápido, por otro puede ser más lento. ¿Ya? Por lo tanto, si la 000, si es que no me equivoco, la 000 es esta, la que va ahí, sí, justamente, esta 000 del router 3 está conectado hacia el router 1, el R1, y el R1 tiene la interfaz 001. Por lo tanto, voy aquí al router R1, ingreso a la interfaz serial 0 en la 0/1 y le digo bandwidth 1024 y eso es 1 gig. ¿Ya? Y ahí modifiqué solo el enlace serial ese entre R1 y R3, porque es solo el que tiene 1 giga, los demás se mantienen tal cual. ¿Ya? Si hubieran otros anchos de banda en los otros enlaces, por supuesto que tendría que modificar, pero no olvidar hacerlo en ambos extremos del enlace. ¿Ya? Igual que el hello y el deap, hay que hacerlo en ambos extremos del enlace. ¿Ya? Y esto es por enlace. ¿Ya? No es que se aplique a todos los routers y en todas las interfaces, no, solamente por enlaces. Una de las cosas que se puede configurar en OCPF es la autenticación en los enlaces seriales. Para eso existen unos comandos que se configura un comando dentro del proceso CPF, esto es un ejemplo lo que aparece ahí, que es dentro del proceso CPF, podríamos decir el 10 para nosotros, y configuramos el área 0 con el comando authentication y el tipo de autenticación va a ser MD5, que es el comando mensajillas. Pero eso es para decirle al protocolo CPF que hay autenticación, que necesita que el otro extremo también se valide con la misma key y con la misma contraseña. Para eso tengo que ir a las interfaces seriales, en este caso el ejemplo es la 000, y colocar el comando IPOCPF key, el número que nos den de clave y la contraseña que nos den. Para este ejemplo vamos a ocupar este mismo que está acá. Entonces vamos a ir a ver el router 1, vamos a ingresar al router 1, vamos a dejar esto por acá, y dentro del router 1, en ambas interfaces vamos a entrar al router OSPF10, ¿ya? Dentro del proceso de enrutamiento, y le vamos a decir área 0, ¿ya? Authentication y tabulan, MES, MESS y tabulan. Y se autocompleta. ¿Ya? Mensadillas, ya le dije al proceso CPF que va a tener autenticación MD5, y ahora tengo que ir a las dos interfaces seriales. Voy a primero, da lo mismo cuál de las dos, en qué orden. Vamos a elegir la 000 y le voy a decir IP o SPF. ¿Ya? Ahí fíjese que se cayó el proceso de enrutamiento. ¿Ya? Entonces le digo IP o CPF, mensajes que se autocompleta key. La clave en este caso es 1, ¿ya? MD5 y la contraseña es MD5PA, PA es con minúscula, 55, que es una clave. Y le digo exit. Lo mismo, uso la flecha arriba y abajo, busco en la serial 001 ahora y repito el comando. IPOCPF mensajes key 1, MD5, MD5 PA 55, que es la contraseña. El key y la contraseña después del MD5. Exactamente. Y le decimos exit. Como ya configuramos el router R1, tenemos que hacer
Lo mismo en el router 2 y en el router 3. Entonces ahora vamos al router 2. Acá en el router 2 vamos a entrar al proceso CPF, enable, config router OSPF 10 y le decimos área 0, authentication, messages, exit y le decimos interfaz serial 0 en la 0 en la 0 y le decimos IP OSPF, messages key 1, el key se lo tienen que dar, ¿ya? No es que siempre sea 1, fíjese que se me cayó los CPF ahora. Entonces tengo que repetir con la flecha arriba. Le digo que voy a usar MD5 como la encriptación y le coloco MD5, que es la clave, para 55. La clave tiene que ser exactamente la misma. ¿Bien? Digo exit, ahora levanto la flecha arriba y abajo y busco la serial 000 y la cambio por la 1 y repito el comando. El mismo comando, fíjese que se me cayó. El mismo comando, ahí está. Exit. Si quiero verificarlo, undo show run. Voy a verificar las interfaces seriales. Ahí tienen los dos configurados. Fíjese que aparece los hello, ¿ya? Y tengo que ver el proceso CPF y ahí está el área C de Authentication mensajes, ¿ya? En la pasiva, el autocost y las network y el router ID. Ahora vamos al router 3. Por acá colocamos el router 3 y repetimos el mismo proceso. Entonces, ingresamos al router 3, vamos al proceso, router OSPF 10, ¿ya? Le digo que el área 0, authentication, tabulo, mensajes, listo, exit, y voy a la interfaz serial 0 en la 0 en la 0, y le digo IP OSPF, mensajes key 1, MD5 y MD5 que la clave, que es MD5 PA 55. Exit. Y ahí ya se hizo la autenticación. Si quiero saber si se recuperó, show IP OSPF neighbor. Ahí tengo una sola autenticación. Vamos a ver si show IP route para verificar. Falta una. Entonces hay que chequear. Importante chequear que se cargan todas las rutas. ¿Cuál se cargó? Estoy en el R3. Se cargó la LAN de R1. Se cargó la interfaz serial entre R1 y R2, pero no me aparece la LAN de R2. 3, siempre los vecinos. Entonces, vamos a revisar. Vamos al router 2, revisamos con el comando showrun que tengamos configurado correctamente las seriales. Ahí está el comando configurado en la serial 00, la 001. También tiene configurado el comando MD5PA, MD5PA 55 y el proceso CPF tiene el área 0 Authentication Message. Correcto. Y ahora revisamos el showrun del R1, vemos la interfaz serial, tiene el IP CPF Message que hay uno, está bien la contraseña, en el segundo también está bien la contraseña y en el proceso está el área 0 Authentication Messages. Está bien configurado. Un show IP o CPF neighbor. Y ahí sí. Ahora aparecen las tres. Voy a ir al router 3 a ver si me aparecen los vecinos. Y me sigue apareciendo solamente uno. ¿Se dan cuenta? Voy a ir al R2 a ver
Show IP o CPF Neighbor. Solo me aparece el 1.1, pero no me está apareciendo acá el 3. Solo me aparece en el router 2, me aparece que está el router 1. Pero eso es justamente porque es lo que uno tiene que revisar en el caso que no lo salga. Porque esta parte a veces el estudiante la obvia y configura y sigue nomás, pero no se da cuenta de validar si es que realmente qué pasó. Entonces hay que revisar cómo revisamos esto. Correcto. Entonces tenemos el que hay 1 MD5, la contraseña está correcta, pero en la serial 001, fíjense que en el router 3 no hay nada, no se cargó la configuración. Entonces, entramos al config-t, vamos a la serial 001 y agregamos el comando y ahí sí hay actualización. Entonces, si quiero revisar el router 2, por ejemplo, que era el que no había visto, ahí su actualización y ahora sí que están. ¿Ya? Esa es la forma correcta. Show RAM, show IP route, show IP o CPF neighbor. Son los comandos que le ayudan a usted a saber que la autenticación, que los CPF está configurado correctamente y el show run es para ver si el comando quedó bien escrito. A veces, por esas cosas, en vez de mayúscula quedó minúscula, en vez de 1 fue el 2, porque uno se equivocó o tocó las teclas muy juntas. Entonces, eso es lo que hay que validar para saber justamente que la parte de los CPF está bien configurada. Vamos a ver cómo redistribuir la información de CPF para que salga hacia Internet. Entonces, aquí vamos a emular que en el router 2 existe una loopback, ¿ya? Que tiene el IP 10.10.10.10/30. Y vamos a decir que esta es la loopback 100, ¿ya? Y tiene ese IP. ¿Qué representa esta loopback 100? Representa nuestro proveedor de servicio. ¿Por qué la colocamos como loopback? Para no colocar nuestro router en la topología y hacerlo un poco más dinámica, la topología y más rápida para configurarla. ¿Qué significa esta loopback 100? La 10, 10, 10, 10, 10, que no puede estar, porque esto, si lo queremos ver así, es nuestro proveedor de servicio. Entel, por ejemplo, o Movistar, o Claro, cualquier proveedor de servicio. Esa dirección pertenece al proveedor de servicio, no es nuestra. Entonces, si bien está configurada en el router, no puede estar dentro de CPF. Es decir, voy a ir al router 2, voy a crear config-t, la interfaz loopback 100. Le voy a decir que tiene el IP-ADD, la 10.10.10.10, con máscara 255, 255, 255, 255. Porque el prefijo es 30. 252. Prefijo es 30. Una de las cosas buenas que aquí no necesito este comando, no shutdown. Porque las loopbacks, si se fijaron, suben automáticamente. Ahora, si lo colocamos, no va a pasar nada. No se preocupe. ¿Ya? No shutdown. Pero si miramos nuestra topología, este IP nunca la agregue dentro del CPF como una network en el router que tiene esta loopback que representa el ISP. Entonces, ¿cómo hago yo para que los PC que pertenecen a cada red LAN puedan salir hacia el Internet a través de esta loopback? Se llama redistribución. Con todos los protocolos funciona.
Y hay que configurar dos cosas, un comando dentro del router OCPF, pero ojo, solo en el router que tiene la salida de Internet. En este caso el R2, en el R1 y en el R3, nada. ¿Ya? Y hacer una ruta estática por defecto saliendo por la loopback. Entonces, lo primero que voy a hacer es un IP route ceros, punto cero, punto cero, punto cero, punto cero, espacio cero, punto cero, punto cero, punto cero, saliendo por la loopback siempre. ¿Por qué es 000? Porque es cualquier IP con cualquier máscara, da lo mismo. La IP que llegue al router va a salir por esa ruta estática. ¿Ya? Y le decimos a dónde coloque los paquetes en la loopback 0. Ahora debo ir al router OSPF 10 y decirle al proceso OCPF que cuando no encuentre una dirección de red en la tabla de enrutamiento, salga por la loop, por la ruta estática. Eso se hace con el comando default information originate. No lo voy a aplicar. Voy a hacer un ejemplo. Voy a ir aquí al PC del router 1 y voy a hacer un ping -t a las 10, 10, 10, 10. Destino inalcanzable. No llega. No lo conoce OCPF. ¿Ya? Destino inalcanzable. Entonces ahora, si bien estoy en el router 2, voy a decir, y voy a dejar esto aquí al lado, ¿ya? Le voy a decir Enter. Entonces, ahora, fíjense que me da respuesta. Entonces, para configurar la redistribución, hago una ruta estática, un IP route 000000000, que es una dirección predeterminada, saliendo por la lupa y el número de la lupa. Y dentro de CPF, Default Information Originate. Si no se acuerda, no se preocupe, use el signo de interrogación. Fíjense que aquí el signo de interrogación representa el gel. Y ahí está la primera parte del comando. Por ejemplo, yo digo default information. Uy, ¿cuál es el siguiente comando? Signo de interrogación. Ah, originate. Listo. Originate. Y ahí está el comando. Se guarda el tiro. Use la ayuda que da el router. El número 100 de la loopback es un ejemplo. Puede ser 1, 2, 3, cualquier número. Pero es una loopback. Y se hace con una loopback para no colocar un router al otro extremo y alargar la configuración. ¿Ya? Eso ahorra tiempo. Pero en el fondo lo que hay que aprender es que sea una loopback o sea un router en el vecino, exactamente es el mismo efecto. ¿Ya? Y con eso terminamos más o menos los comandos de ajuste de OCPF.